al final miramos la pierna derecha, la pierna izquierda, cómo saltan de cabeza, tal, pero dame jugadores que se levanten ya por la mañana motivados también, que hagan su... No, eso es una cualidad. Creo que hay que autoliderarse, hay que automotivarse, hay que autocreer siempre, ¿no? Y cuando a veces, si el entrenador dice eso, pues ¿por qué no a jugadores les puede motivar y decir, hey, voy a demostrarle que el entrenador no tiene razón? Puedes detectar, cuando ya conoces también el equipo, conoces los egos de tu vestuario o el ego conjunto, ¿no? Si el ego fuera el equipo como un ego solo, también lo conoce. Entonces, hay una frase que la cogí, bueno, y me gusta mucho, que es, todo el mundo está librando una dura batalla con su propio ego. Entonces, ¿quién soy yo para ir y juzgar? Por eso nos encanta, porque si yo digo, mira, él es egoísta, ¿no? O ese entrenador, voy a los entrenadores para poderme yo comparar, ¿no? Ese entrenador es egoísta, o ese entrenador no tiene empatía con los jugadores, eso lo hace mi ego para yo sentirme como mejor. Venga, señor Genís, mira la cámara, que siempre se me olvida. Bueno, miro que si no se me hace muy raro. ¿Cómo estás? Se nos hace ya casi normal, ¿eh? ¿Qué pasa? Mm. Bueno, muchas charlas yo creo y mucha confianza y al final, bueno, son charlas entre amigos, ¿no? Bueno, que nos ayudan a reflexionar, yo creo. A los dos nos gusta hablar, nos gusta ver diferentes puntos de vista, así que desde que nos conocimos yo creo que tenemos este tipo de charlas más formales o informales y ya es algo como habitual. Ya, jode un poco, entre comillas, jode un poco lo de la pantalla. Y ahora que te digo esto, yo no sé si lo he comentado contigo. Cuando vino Genaro Díaz hace 3, 4 capítulos contando el tuyo, que te recomiendo, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ya empezamos fuerte, ¿eh? Fíjate que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero es que, claro, me dices esto. Y explicaba que había estudios científicos que demostraban que cuando a un jugador le pones imágenes en vídeo, hay una parte de su cerebro que se bloquea. Entonces, que estamos acostumbrados a las pantallas, pero que muchas veces la pantalla corta cosas que son jodidamente importantes a la hora del cara a cara, ¿no? Entonces, Mm. no es que hiciera crítica a ponerles clips de vídeo a los jugadores, pero sí que decía que si pudiéramos hacerlo de una manera más orgánica y sin esas pantallas, habría una parte del cerebro que se activaría y no se atrofiaría. A mí me pareció increíble, además dice que estudio científico, ¿eh? O sea, me pareció flipante. Pues lo mismo con nosotros. La Mm. pantalla está bien, pero bueno, mejor sin pantalla, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, siempre que... Bueno, al final la distancia es relativa, ¿no? También, Eso. Bien, me gusta empezar pero, así. pero sí, como vivimos esta experiencia de esta manera, cuando estás uno contra uno sin pantallas, pues siempre puede haber algo más, ¿no? Con el jugador es lo mismo. Supongo que hay jugadores que les ayuda el soporte visual de vídeo, otros de pizarra, otros son capaces de imaginar mientras hablas, ¿no? Pero sí que al final, aunque uses el vídeo, yo creo que estás en contacto con el jugador también y entonces tienes un poco de todo ahí. Te digo que me sorprendió cuando lo dijo Mm. Genaro, no lo había escuchado en mi vida, obviamente. Y el podcast, ese capítulo, quien no lo haya visto, que vaya porque le va a reventar el cerebro. O sea, porque cuenta cosas que a nivel entrenador no se han escuchado nunca. Y estamos hablando de un tipo que ha entrenado selección española campeona del mundo. O sea, no estamos hablando del Cerro Minguete, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que sabe lo que Mm. dice. Bueno, vamos al grano. Lo mandé ahora en el correo para los socios de la membresía y les ponía, que de hecho creo que me he equivocado, ¿no? Septiembre, octubre, autoconocimiento, piloto automático, ¿no? Y justo hace 4 días grabé el directo de la masterclass de este mes y iba un poco de esto, no, iba de esto, ¿no? De cómo nos calentamos cuando somos entrenadores y qué repercusión tiene eso en nuestros jugadores y en nuestros equipos. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido 4 entrenadores que me han escrito esta semana para decirme que a los 4, no se conocen entre ellos, les habían expulsado, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que ese piloto automático es jodidamente importante y que nos cuesta mucho manejarlo, ¿no? Entonces, tú como, yo porque te conozco, obviamente, Mm. como conocedor del cuerpo humano, del ser humano, de la respiración, eh, ¿cómo crees que se puede controlar ese piloto automático? ¿Cómo lo controlas tú? ¿Qué nos puedes contar acerca de ese mecanismo? ¿Cómo funciona, tío? Tú, o por lo menos tu idea. Mm. A ver, yo creo que
la mente o nuestra mente, ¿no? Tiene dos sistemas de pensamiento, ¿no? Que conviven como a la par, digamos. El problema es que nosotros desde que nacimos, por así decirlo, hemos funcionado o hemos aprendido a funcionar, porque así es como funciona un poco pues, la sociedad y cómo nos han transmitido, solo a usar el sistema de pensamiento del ego, digamos, ¿sí? Entonces, yo digo que hay dos maneras o dos tipos de sistemas de pensamiento, pero al final, para el 90% de la gente, solo hay uno, que es el ego. Entonces, eso es lo que es para mí el piloto automático. Eh, si estuviéramos muy acostumbrados o muy desidentificados de nuestro ego y acostumbrados a dejarlo pasar y a a no darle tanto significado, empezaríamos a entrar en contacto un poco con esa otra parte de nuestra mente, que es esa parte que es de no ego, ¿no? O que también se podría considerar que el sistema de pensamiento del ego sería el sistema de pensamiento basado en el miedo y el otro sistema de pensamiento sería un sistema de pensamiento basado en el amor. El amor es lo opuesto al miedo, digamos, y no es el amor, Ajá. evidentemente, personal o especial del que, tal como usamos la palabra hoy en día, ¿no? Sino es otro estado bueno, de no miedo al final. Y cuando empiezas a conectar con ese estado, pues primero no es un piloto automático, tienes que ir siendo consciente cada vez de tu piloto automático, que es el ego, e irlo alejando un poquito de tu guía en tu vida, e ir conectando con lo otro. Cuando ya yo creo que tienes mucha costumbre a hacer eso, casi que funcionas con el piloto automático, no del ego, sino del otro sistema de pensamiento, que es un sistema de pensamiento se llama del amor, por decirlo así, pero sería un sistema de pensamiento no dual, ¿no? Porque luego al final todo lo basa en la dualidad y lo otro sería todo no dual y bueno, creo que la diferencia es muy grande y hay que observar, ¿no? O sea, al final nuestra capacidad o nuestro libre albedrío sobre todo es poder observar esos dos sistemas en nuestra mente y poder elegir con cuál tú te quieres relacionar y cuál de los dos quieres que sea tu guía un poco para vivir, para relacionarte, para hacer cualquier actividad que hagas en este mundo al final. Iba a decir cuánto tiempo, pero entiendo que tú ya has conseguido guiarte por el bueno, o todavía estás mitad y mitad, o ni de coña, todavía no lo has rozado. ¿En qué Mm. momento estás tú? O qué experiencias has tenido con con uno y con otro? Sí, yo sí que, bueno, al final cuando descubrí eso, empecé a entrar un poco en este paradigma o en esta perspectiva, pues hace ya unos 15 años. Y ahora sí que yo creo que, bueno, no es que desaparezca tu ego, el ego sigue estando ahí normal, simplemente es como que lo pillas, ¿no? O sea, como que ya lo has observado tantas veces que el ego siempre habla primero. O sea, no es que me venga el pensamiento de la otra parte de mi mente, ¿no? Primero me viene el ego. Pero tú ya sabes que el ego siempre tiene esa prisa por hablar, es el que habla primero. A partir de ahí tú cuando observas y eres consciente de ese proceso que pasa un poco en tu mente es cuando puedes elegir y decir no. Entonces cuando no le dejas lugar al ego, digamos, es cuando puedes empezar a estar con el otro lado. Al final siempre vas divagando, hay momentos en mi vida que soy menos consciente y voy más con el piloto automático del ego, creo que cada vez menos. Al principio con muchas prácticas complementarias que me ayudaban a eso, ¿no? Pues como podría ser practicar yoga, practicar meditación o no, o simplemente tratar de durante el día ser consciente siempre de lo que voy pensando, de lo que voy sintiendo y ya está. Pero ahora es verdad que hay otros, o en el momento que estoy ahora, pues se me da con más facilidad porque todo es también como un músculo, ¿no? Que lo vas entrenando, la mente la vas entrenando y al final con más facilidad digamos que el ego va perdiendo mucho peso y se te es más fácil funcionar de otra manera. Hostia, tío, me parece increíble. No sabía que me ibas a dar esta No explicación. habíamos O hablado sea, nunca de esto, en verdad. no Nunca te lo habíamos hablado, tío. había. No, Me flipa. no. O sea, y me flipa Mm, además que lleves 15 años detrás de esto, ¿no? O sea, mm. obviamente habíamos hablado de cosas similares, pero no de esto. Tenía aquí una pregunta. Al final, no es que no me lo estés explicando dentro del campo, que sí me lo estás explicando dentro del campo, pero para al que le suene un poco a la hora de entrenar, a la hora de un partido, a la hora de relacionarte con un jugador.
entiendo que lo haces igual, ¿no? O sea, dejas que el ego hable y cuando eso se va bajando de volumen, sabes que lo siguiente a lo mejor es la respuesta correcta. O sea, ¿cómo Mm. lo manejas, cómo lo usas para relacionarte con el equipo? Ahora Vilanova, antes Cornellá, Badalona, bla, bla, bla. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para aplicarlo al mundo entrenador? Digamos que o sea, el sistema del ego eh, es el cuerpo, para que me entiendas, y el otro sistema, el del amor, es el espíritu, ¿no? Entonces, es un poco esa dicotomía, ¿no? Entre cuerpo y espíritu. Entonces, para el ego somos cuerpos, por lo tanto, si te relacionas desde el ego, es tu cuerpo con otro cuerpo, tu mente con otra mente separada, Ujú. y entonces validas mucho el ego de la otra persona. O sea, yo al final cuando me encuentro con un jugador, o delante de un equipo también, pero más específico con un jugador concreto, cuando él me habla o cuando él me transmite, trato de no darle valor a lo que viene de su ego, digamos. Entonces, que no sea mi ego con su ego los que se están Es lo que relacionando, suele pasar, obviamente, claro, ahí que es lo viene el que suele problema. pasar, ¿eh? Entonces ahí ya digamos que el carácter de esa conversación o de ese encuentro es diferente a cuando realmente tú no te relacionas con el ego de la otra persona, ¿no? No te relacionas tanto con eso, sino, por decirlo así, más de espíritu a espíritu. Por lo tanto, somos una misma cosa, ¿sí? O sea, no es una mente separada de la tuya y no es un cuerpo separado del tuyo. Eso sería más una cosa o una proyección del ego, ¿no? Entonces, creo que el encuentro con el jugador desde ese punto de vista coge otro matiz, otro carácter, ¿no? Otro tinte, por decirlo así. Entonces, al final, lo que vemos fuera es una proyección de lo que somos. Por lo tanto, cuando también me relaciono con alguien, todos mis juicios acerca de esa persona, al final lo que me están mostrando es mis juicios sobre mí mismo. O sea, veo esa relación como un reflejo de lo que yo soy. Entonces también identifico mi ego a partir de cómo juzgo al otro, ¿no? Si lo juzgo de... Esto lo descubrió ya, o sea, parece sí muy espiritual, porque ahora es espiritual, pero si en la época no es más moderna, digamos, de la psicología, fue Carl Jung el de los primeros que lo dijo, ¿no? El tema de la proyección. Y creo que es una cosa súper valiosa para conocerte, ¿no? Al final, cuando yo me relaciono con alguien y digo, mira, este jugador es egoísta, sí que hay veces que Sí, hay veces que es verdad, obviamente. sí, puede haber comportamientos que tú puedas detectar eso, pero normalmente ese juicio o cuando te enfadas o habla más de ti que del otro. El otro es una proyección que está allí para demostrarte cómo funciona todo tu ego. Y desde ese punto de vista, claro, la reacción, bueno, es mucho más de tú a tú o mucho más sincera, mucho más real, mucho más armónica, por decirlo de esta manera. Que no significa que sea un tema de estar de acuerdo con el jugador en las cosas, ¿eh? Simplemente te relacionas desde otro lugar y no le das tampoco tanta validez a las cosas que él pueda pensar cuando ves que vienen de su ego, entre comillas. No sé si consigo explicarme un poco. Sí, sí, o sea, mola mucho porque, claro, yo en la masterclass lo explicaba desde la parte más científica, ¿no? Mm, Que al final esto también es ciencia, pero yo explicaba qué es lo que pasa en la amígdala cuando el piloto automático salta, ¿no? O sea, se inflama la amígdala, la parte prefrontal no puede agarrarla y decimos hijo de puta al árbitro y nos vamos a la calle, ¿no? Entonces, mm. mola que estés explicando esta vertiente, que repito, yo no te la había escuchado nunca, porque complementa mucho lo que decía en la masterclass, ¿no? Para el que diga, bueno, pero ¿qué es esto del piloto automático? ¿Cómo podrías explicarlo en dos frases? Para ti, ¿qué es el piloto automático? Es funcionar eh, sobre una realidad pasada, para que me entiendas. O sea, al final, eso de la amígdala, que es verdad que si no tienes una práctica como constante, cuando te da ¿no? como si un ataque de estos de amígdala, eres víctima de eso. Cuesta mucho en ese momento poner Secuestro, que lo llaman, mola conciencia. mucho el nombre. eh, sí, creo que se lo escuché a Goleman, es A secuestro por Goleman, claro. amígdala o algo así, ¿no? Exacto. Y cuesta mucho en ese momento poner conciencia, no ser que tengas un entrenamiento bastante constante en eso, ¿no? De poner conciencia y de detectar ese momento, pero al final normalmente todos los enfados o todos esos secuestros por amígdala vienen de experiencias pasadas, ¿no? Seguramente que están hablando ahora, pero en ese momento, ese presente que estamos viviendo,
ya no nos funciona valernos de las experiencias pasadas para funcionar en ese momento, porque ese momento es único y requiere otro tipo de respuestas, otro tipo o ver ese momento de otra manera, ¿no? Entonces somos, creo, víctimas de las experiencias o cómo nos hemos ido contando la vida de siempre y reaccionamos así ahora, ¿no? Entonces, quizá yo tengo una creencia por algo que de mi pasado, que no sé, no me gustan los jugadores lentos, me lo invento, y el jugador lento, aunque sea muy bueno, aunque se relacione bien con el juego, es un jugador que me genera mucha ira, ¿no? Entonces reacciono violentamente cuando ese jugador falla y en cambio otro jugador que quizá es rapidísimo y que decide mal todo el rato no me genera tanto cabreo y no le meto ninguna bronca en el partido. Entonces al final nos relacionamos mucho con ese piloto automático que es nuestro, como yo del pasado, digamos. Y entonces Mira, es tío, no estar viviendo la realidad que existe en ese momento. es que has dicho el tema de las creencias y no quería dejar de, pese a que en la grabación no se me ve a mí, o sea, se te ve a ti hablando, pero no quería dejar de mirarte mientras me hablabas buscando esto, ahora se me va a ver buscándolo, pero me da lo mismo. Tengo aquí a ver si lo encuentro, ¿eh? Molaría encontrarlo. Mira, perfecto, maravilloso. Tengo aquí la chuleta el otro día de la masterclass y les explicaba, justo, de hecho tengo el vídeo de Goleman donde lo explican. Vida, dura un minuto y poco, es un fragmento, pero dice que, además lo tengo aquí, a ver, no lo quiero. Dice que, o por lo menos está estudiado en Estados Unidos, él dice en Estados Unidos, dice que hay 5 factores clave que desatan o desencadenan la amígdala, ¿no? Entonces, ahora lo vas a hilar perfectamente con las experiencias pasadas y con las creencias, ¿no? Dice, el primer desencadenante es falta de respeto, ¿no? O sea, cuando un árbitro te habla mal, por ejemplo, tú si sientes que te está faltando el respeto, pum, de repente, pam, petardazo, te encaras y vas a la calle, ¿no? Sentirse poco apreciado, pues a lo mejor un equipo que estás haciendo las cosas bien, que estás sacando los puntos y imagínate, ¿no? Un chaval que entrene a cadetes y lo hace todo bien y no le dan al juvenil, ¿no? Pues ahí a lo mejor Mm, hay un día que salta la amígdala porque realmente no se está sintiendo valorado o apreciado, ¿no? Falta de respeto, sentirse poco apreciado, sentir que no te escuchan, increíble, y buenísima y absolutamente clave. Sentir que te tratan injustamente y alguien que se atribuya el mérito a tu trabajo. O sea, al final es lo que estabas diciendo tú. A ver que vuelva a esto. Es lo que estabas diciendo tú. Es siempre lo mismo, son experiencias pasadas que tú tienes ahí guardadas por lo que sea, porque las tienes guardadas por lo que sea, y en el momento decisivo donde se aprietan o se pulsan cualquiera de estas 5 teclas, que podríamos añadir alguna más, la amígdala es secuestrada y entonces la hemos liado, ¿no? Entonces, mm. ¿por qué nos expulsan? ¿Por qué nos enfrentamos alguna vez a un jugador cuando le cambiamos y nos manda a la mierda? ¿Por qué hay veces que discutimos con el director deportivo? Porque hay veces que nos sacan simplemente una tarjeta, ¿no? Ya está, pero una tarjeta y otra y otra y otra. Ahí va un poco la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Qué efecto tiene o cuál es el efecto que tiene si un entrenador no maneja bien ese piloto automático de cara al equipo y de cara a los jugadores? Y alguna experiencia tuya que hayas vivido, tanto buena como mala. ¿Qué crees que... Es que fíjate que he buscado la palabra para las preguntas y no Mm. me sale hoy, tío. ¿Qué repercusión, yo le voy a decir, qué repercusión crees que tiene el buen manejo del piloto automático o el mal manejo del piloto automático? Yo primero creo en eso que decías, ¿no? Esas 5 cosas que creo que, o a mí personalmente también me activan mucho, ¿no? Cosas Claro, de enfado, de injusticias y cosas así. Luego explicaré también una experiencia personal. La clave es tratar de ser consciente constantemente en tu día a día, porque hay efectivamente. Para cantidad de todo, además, ¿eh? O situaciones sea, para para todo, todo, claro. porque entonces hay mucha información que te va dando, pues con todo el mundo que te relacionas, todas las situaciones que vives, que no hace falta llegar a ese momento de secuestro por amígdala. Yo creo que muchas veces estamos escondiendo los pequeños enfados, las pequeñas cosas que nos van molestando, las pequeñas injusticias, nos las vamos tragando, etcétera, etcétera. Y hay un momento que explotamos y cuando explotamos ya es demasiado tarde, ¿no? Al menos para ese momento. Luego te da pues también la información o la motivación de decir, vale, hoy ha sido demasiado tarde, a partir de ahora voy a empezar a tratar un poco este tema. Pero no voy a esperar que haya algo que me frustre
frustre tanto, que me enfade tanto, porque me va a ser muy difícil de gestionar en ese momento. Entonces voy a tratar de ir detectando porque la causa es la misma, digamos. Entonces es ir detectando esos pequeños también enfados de pequeñas injusticias e irlos como dándoles espacio y no reprimiéndoles, porque creo que al reprimirlos al final es cuando sale todo a la vez, como una explosión, ¿no? Y repercusiones. Bueno, la repercusión es que lo dejas un poco todo al azar, ¿no? Algo sin control, de decir, tú no, cuando pierdes un poco el control, no me gusta la palabra control porque parece que, o sea, las emociones no es algo que tengamos que controlar, porque cuando las controlas también se disparan cuando menos te lo esperas, pero sí al final tú tienes una función como entrenador, tú estás al servicio del equipo para conseguir pues unos objetivos, para que el equipo también pues ayudarle a que se comporte de determinada manera, etcétera, etcétera, y con tal de obtener un rendimiento que sea eficaz. Entonces yo creo que la salida de tono del entrenador por incapacidad de gestionar eso, ese estado emocional en el que tiene, te lleva a un estado de que todo ese, no ese plan, pero todo ese rendimiento del equipo se puede puede salir mal, ¿no? Y lo dejas todo un poco al azar de lo que pueda pasar. Y bueno, creo que perjudica el rendimiento porque más allá de que influya negativamente al jugador, que pueda ser una referencia en ese momento como líder, ¿no? Un poco como capitán del barco, por decirlo así, ver que si tú pierdes papeles, coño, dices, será por algo, ¿no? Perder los papeles al final también demuestra como una falta de confianza en las posibilidades de ganar y quizá también eso puede influir negativamente. Entonces, yo creo que al final nos desvía de lo que es nuestra función en el equipo, que quizá la tenemos muy clara, pero luego esos episodios donde emocionalmente quedamos como secuestrados nos juegan muy, muy en contra a la hora de liderar el equipo y de gestionar el partido también. Sí, es que además yo recuerdo, Fran Fernández lo dijo, que para mí es clave, y yo creo que de todos los capítulos que ha habido, Fran es el que más hincapié ha hecho. Camilo también, Oscar Cano, yo creo también. Y es que al final tenemos que tener claro, y creo que es algo que no se tiene. O sea, yo creo que, fíjate lo que voy a decir, es el punto de partida de todo a la hora de entrenar, es tener claro que estamos al servicio del equipo. O sea, si no tenemos claro que estamos al servicio del equipo, pues lo que tú estás diciendo, es que te da lo mismo cómo actúes, si te expulsan, si no te expulsan, si metes un grito. Y ojo, que lo estoy diciendo yo, que sí que es verdad que a nivel de expulsiones, creo que me han expulsado una vez y recuerdo que fue un momento ya que había una tensión, yo creo que ya el cuerpo habla y fíjate, y ahora no voy a entrar si era justa o no, pero que no fue nada que yo le dije algo a un jugador, me escuchó el árbitro y me expulsó. Bueno, no fue ni... Pero es la única vez. Pero ojo, que repito, que yo no soy el ejemplo de nada de... que yo no soy un monje budista zen en el banquillo, ni muchísimo menos. Pero que sí que creo que el momento que te das cuenta de que el equipo en parte necesita de ti, tú necesitas de ellos porque tienes que ponerte al servicio, todo cambia, tío. Es como que tu punto de mira diferente. Y eso, lo que digo siempre en los correos y en todas partes, eso nadie te lo cuenta, tío. O sea, al final todo esto está montado para que el entrenador hable mucho de indicaciones y los jugadores las escuchen y las lleven a cabo. Entonces, yo creo que como ya partimos de esa mala base, no damos importancia a lo que realmente tiene importancia, que en este caso es nuestras relaciones en el banquillo. Yo recuerdo que siempre con Joffre, cuando teníamos el tema de Actúa, de formación para entrenadores, poníamos el ejemplo de Cosmin Contra, ¿no? Cosmin Contra como entrenador, que por cierto no sé dónde está, ha desaparecido el mapa, No yo sé. creo. Desaparecido, ¿no? Un día lo estuvimos analizando, ¿no? Para ponerlo en clase. Y el tío, pero Cosmin Contra, pongo este nombre porque la gente lo va a conocer. Pero vamos, te vas a ver cualquier partido de cualquier categoría, de cualquier liga y lo vas a ver. Que es el típico entrenador que está pidiendo calma y está saltando, escupiendo con la camisa por fuera y está diciendo calma con los brazos. O sea, Mm. y eso realmente pensamos que no tiene repercusión. Y cuando digo eso, digo, pues eso, una mala palabra a un jugador delante de otros. O sea, nosotros tenemos mucha repercusión y cómo actuamos tenemos mucha repercusión. Entonces, si encima no somos capaces de manejar ese piloto automático, que estamos repitiendo mucho el concepto, pero creo que así queda claro, lo que tú dices, que para mí es súper acertado, queda todo al azar. O sea, queda de, bueno, yo hago Mm. esto y como caiga, pues ha caído.
Y es que es todo lo contrario. Si es que esto sí que lo decía Fran. O sea, hay que tenerlo todo paquetizado, si se llama así, fino y entregarle el producto al jugador casi perfecto para que sea fácil luego llevarlo al campo, ¿no? Sí, sí, Es que sí. es así. Y yo creo que partimos de un mal punto de partida, que nadie te cuenta. Aquí lo Mm, decimos, pero en poco más, en pocos lugares más que yo haya visto. mm. Sí, al final también te pone en un lugar como de humildad, ¿no? El tema de estar al servicio del equipo. Y mira, yo hace 2 años creo que fue, que tuve una sanción fuerte también. Y, o sea, estuve sancionado 9 partidos, que se dice Esta creo que no rápido, me la sé ¿no? yo tampoco, ¿eh? No, no sé si te la conté. Lo digo porque al final es verdad que el fútbol lo que le ayuda a uno también es como ir, o sea, es un contexto el fútbol donde todo ese piloto automático, todo ese ego que tenemos tiene como un lugar de expresión muy grande, muy grande. Entonces, cuando yo ya en mi vida, digamos que no tenía ningún tipo de, no sé, como de problema o de contratiempo o de salida de tono, porque no había tampoco ninguna situación que me llevara a entrar a las cuerdas, el fútbol sí que me ponía en una tesitura en la que yo a veces no podía controlar ciertas cosas, ¿no? Siempre entendí el error del árbitro como algo normal, pero sí que cuando me encontraba árbitros que faltaban, creía que faltaban al respeto, ¿no? Con lo que decías antes, o que no protegían el fútbol, ¿no? Y a los jugadores en general, no por errores que hayan tenido, sino más por un tema de actitud, era algo que pues, el secuestro por amígdala lo tenía muy. Hasta que un día, bueno, me equivoqué, es verdad que luego creo que fue muy injusto también, pues la ¿Eso es lo de sanción. GAM? No, en Badalona. No, vale, no, no me la sé. Y creo que fue injusta porque luego el árbitro, bueno, pues apuntó algo diferente en el acta, pero yo al final no me lo tomé de esa manera, ¿no? Sí que, bueno, había tenido mis razones, evidentemente, porque el ego siempre tiene razones que justifican los comportamientos, pero dije, bueno, lo lógico hubiera sido que me hubieran expulsado o sancionado 3 partidos, 4 partidos, ha sido más de la cuenta también porque el árbitro puso en el acta otra cosa que no fue, pero al final lo aproveché, ¿no? Fue seguramente si solo me hubieran sancionado 3 o 4 partidos, quizás no me hubiera puesto tanto también a trabajar esas partes de mí. Al ser que la sanción fue tan grave y me afectó, evidentemente, no en lo personal, pero sí en lo profesional, en lo personal lo que me hizo fue, bueno, atacar el problema y, bueno, pues estoy satisfecho. Hace 2 años que yo creo que no he recibido ninguna tarjeta amarilla o como mucho una tarjeta amarilla desde ese momento, ¿no? Entonces también creo que todas las experiencias luego cuando pasan, en lugar de tratar de justificarnos y de nos sentimos culpables, pero el ego lo que hace, o sea, ¿por qué proyecta? ¿Por qué proyectamos en el exterior? Porque al final toda esa culpa que podemos sentir, toda esa rabia, todo ese enfado, es como demasiado fuerte para que lo sostengamos sin decir que es culpa del otro, ¿no? Mira este árbitro lo que ha hecho, mira este jugador lo que me ha hecho, mira este lo que sea, ¿no? La prensa, el aficionado. Entonces, por eso proyectamos, es una manera de aliviar la culpa y decir, vale, esa culpa que siento es por eso, por lo otro. Pero cuando entiendes que eso es una auténtica ilusión del ego y de la proyección, te haces cargo. Entonces dices, hey, vale, yo he reaccionado aquí, ¿qué cosa tengo que solucionar, ¿no? O sea, qué problema tengo, qué cosa del pasado, porque lo que yo hice no tenía nada que ver con ese árbitro. Ese árbitro, con su comportamiento, activó una cosa que yo tenía que solucionar dentro de mí, ¿no? Y así lo aproveché. Luego, con relación a lo que decías de sí, ¿no? De pedir calma y estar exaltado, ¿no? O esos entrenadores que dicen, sí, sí, atacar con una mano y con la otra te dicen para atrás, ¿no? Creo que al final no, aunque queramos, quizá hay gente muy buena, no lo sé, pero no podemos engañar. O sea, lo que se transmite no es tanto lo que decimos, sino no lo que somos, pero lo que estamos siendo en ese momento, ¿no? Entonces, con la mochila que tú llegas en ese momento al vestuario o en el partido, en el propio banquillo, tú estás en un estado emocional o un estado mental, un estado general, que eso es lo que transmites más allá de gestos, de lo que tú digas, de lo que grites o no grites, es como que más profundamente el jugador, sin darse cuenta, percibe eso también. Y esa es la gracia de todo, decir, sí, podemos engañar, podemos estar cagados porque vemos al rival mejor que nosotros y le estamos diciendo al equipo que no, que somos mejores. Sí, yo creo que se transmite todo, ¿no? Y mi experiencia me lleva a pensar que se transmite no tanto lo que decimos,
sino lo que realmente estamos siendo. Entonces, lo lógico es decir algo que concuerde con lo que estás siendo, aunque no sea según tu punto de vista, que es el ego, tu punto de vista, lo perfecto, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos de llegar al vestuario y no podemos decir un día, Dios, el rival me alucina el rival? O sea, ahora mismo pienso que no tenemos ninguna opción de ganar. Ahora bien, creo que si entrenamos bien hoy y mañana, si hacemos bien esta cosa y la otra, si el partido lo preparamos así y tal, vamos a irnos acercando a poder ganar. Pero ahora, sinceramente, veo la situación así. Pues es que es lo que voy a transmitir en el fondo, por mucho que diga el rival no sé qué, o somos la hostia nosotros, o venga confianza y venga que podemos. Creo que hay que ser más honesto, más sincero, confiar evidentemente en ti y en tus jugadores, pero a partir de ahí reconocer las cosas que estamos sintiendo, ¿no? Yo recuerdo ahora que dices esto, que luego me lo echaron, bueno, me lo echaron en cara, me lo recordaron, cuando yo estaba en el Barça B femenino, ya hace, no sé, hace cuánto, hace bastante ya. Recuerdo fuimos a jugar al campo del Alavés y el Alavés iban primeras, bueno, y nosotros teníamos un equipazo, o sea, pero un equipazo, el mejor equipo que he tenido yo en tema femenino en mi vida, yo creo. Y me acuerdo que nos pusimos 0-2 ganando, que era como, además jugando con una idea muy clara. Bueno, y en el vestuario dije, chicas, creo que nos van a remontar, porque eran más fuertes, tenían más experiencia, digo, pero yo ya estoy tranquilo, porque, porque creo que ya la primera parte que hemos hecho es inmejorable, jugando a lo nuestro, tal, tal, tal. Obviamente nos remontaron y al cabo de los días dos jugadoras eh, puntales de ese equipo me dijeron, Miguel, creo o creemos que perdimos porque nos dijiste que sabías que nos iban a remontar. Si no nos lo llegas a decir, no nos habrían remontado. Yo tengo mis dudas, pero sí que es verdad que ahora al contar esto, a mí esta historia se me quedó grabada porque no es habitual. Yo estaba seguro que nos iban a remontar, estaba seguro, pero no por nosotros, sino por lo que teníamos delante, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces también, a ver cómo lo explico, se junta tu ego con el suyo, o sea, el equipo no quiere escuchar depende de qué cosas y tú no quieres decir depende de qué cosas. Entonces te relacionas en un nivel superficial que no vale para nada. O sea, Mm, tú llegas y dices, va, confianza, hoy podemos, y por dentro estás pensando, no ganamos ni de coña. Y ellos están pensando, no ganamos ni de coña, y están gritando, venga, que hoy podemos. Entonces, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Entonces mm, ahí yo creo que muchas veces no hay conexión. Por eso muchas veces, aquí en el podcast, y lo hemos hablado tú y yo, lo decimos, que mientras no te muestres, es que lo has dicho perfecto, tal y como eres y tal y lo que sientes, no va a haber una conexión real. Puede haber conexión, pero cuanto más mm, sincero y honesto seas, por muy feo que sea o por muy bonito que sea, el de enfrente se puede ofender, puede pensar que eres un hijo de puta, eh, mm. pero yo, sinceramente, yo llevo tiempo y años que intento relacionarme así. O sea, lo que pienso es lo que te voy a decir. Obviamente te lo voy a maquillar, pero no te voy a decir algo que no siento porque es que lo que tú he dicho, me lo vas a oler y prefiero Mm, decírtelo a que me lo huelas. Tú te claro. lo me imagino que te lo has encontrado, ¿no? Sí, sí, a veces también hay un momento que puedes detectar cuando ya conoces también el equipo, conoces los egos de tu vestuario o el ego conjunto, ¿no? Si el ego fuera el equipo como un ego solo, también lo conoce. Entonces yo creo que a veces puedes usar estrategias también para adaptarlo ahí, ¿no? Decir, hostia, vale, si digo eso, quizá no están preparadas para escuchar esto, voy a maquillar un poco. Y luego, sobre todo, decir, bueno, creo que me van a remontar, pero ¿en base a qué? También a lo que he vivido en la primera parte, a lo que veo cómo se está desarrollando el partido, al potencial que creo que Y yo me tienen imagino que ellas. di, ya no me acuerdo, me imagino que de mis explicaciones, Claro. pero, A mí me gusta después dar siempre una opción de que se pueda salir para creer, ¿no? Creer en, sí, en- en que claro, se puede pero es hacer. O resumido, sea, claro. Obviamente, yo me claro, ¿no? imagino que dije, pues si hacemos esto, Ahí pero había está. una parte de Entonces, mí que sabía que había posibilidad de que pasara, claro. sí, también me suena un poco a la justificación de la jugadora, ¿no? Claro, es que nos dejaste sin. Entonces, Por eso te digo que se junta el ego, o sea, se sí, junta la superficialidad con la superficialidad, ¿sabes? sí, sí. Yo siempre trato de decir a los jugadores que no. O sea, ¿por qué el jugador tiene que necesitar un entrenador
que le motive, que le dé confianza. Esta es nuestra función también al estar al servicio del equipo, hemos de cuidar eso en nosotros y poderlo transmitir, pero dame jugadores que se levanten ya por la mañana motivados también, que hagan su... No, eso es una cualidad. Al final miramos la pierna derecha, la pierna izquierda, cómo saltan de cabeza, tal, pero ya. Pero este jugador necesita siempre de que le metas esa dosis de creencia, de motivación. Está bien, y eso lo haremos igual, ¿no? Pero digo, creo que hay que autoliderarse, hay que automotivarse, hay que autocreer siempre, ¿no? Y cuando a veces, si el entrenador dice eso, pues ¿por qué no a jugadores les puede motivar y decir, hey, voy a demostrarle que el entrenador no tiene razón? Nos está diciendo que nos van a remontar, vamos a salir y vamos a demostrar que no, que se equivoca. También podría ser un aliciente para motivarlos realmente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, depende a veces totalmente. el jugador y que el jugador no le valga la justificación de, ah, no, porque, no sé, no nos motivamos lo suficiente o porque al final es como sacarse un poco la responsabilidad y parece que sea el otro el que tenga que venir y darte algo que tú no tienes. Cuando realmente, cuando el entrenador motiva, o sea, tú puedes motivar a alguien que ya está motivado o que tiene ese motor ahí, le puedes dar un poco más de cuerda o hacerlo consciente. Pero alguien que tiene depresión y está en un sitio internado por depresión, ¿qué motivador va a ir y le va a sacar de la depresión? No existe. Entonces, al final tiene mucho que ver la motivación con el que se motiva, más que con el otro, Totalmente. ¿no? Que sí que da lugar y que facilita ese proceso, pero dame jugadores que tengan ese motor ya ahí encendido, que solo tenga que darle un poquito de cuerda y ya van. Sí, yo creo que ahí es la conjunción de los dos, ¿no? O sea, un tío, una tía, un tío, una tía, que estén al mando de un equipo y sepan qué tecla tocar y qué hacer para activar a unos y a otros, y también jugadores y jugadoras que no se apoltronen en, bueno, sí, como el entrenador está a mi servicio, que le haga todo que yo juego. Bueno, sí, pero no. O sea, tú también. Esto recuerdo también con Joffre, no sé quién lo decía, no sé con quién nos juntamos, con algún entrenador que me decía, no, a mí que me. Además lo decía así como con un castellano muy macarrilla, yo no sé quién era, tío. Decía, no, no, a mí que me vengan motivados. Yo motivar, no, a mí que me vengan motivados. No sé quién era. Era uno de los tops, ¿eh? Es que no le pongo cara, pero recuerdo que a mí me chocó por decir, hostia, este tío que está en este nivel y que diga esto, pues Mm. no choca un poquillo, ¿no? A mí me sorprendió, pero en parte es lo que dices tú, o sea, un poco lo que hablamos también de la comunicación, o sea, tiene que haber de las dos partes, pero yo creo muchas veces es responsabilidad nuestra que el que tenemos enfrente, que los equipos que tenemos enfrente se exploten. Me refiero, romper nosotros con creencias y con paradigmas para que los de enfrente digan, ah, coño, joder, vale, vale, que este no es como los demás. Y repito, ni mejor ni peor, Mm. no es como los demás. Yo recuerdo también en un equipo que yo un día les dije, a mí si me queréis insultar, insultadme. O sea, no me importa que me insultéis. Un poco les decía lo mismo que lo tuyo. O sea, yo sé que si me estáis insultando, eso no depende de mí. O sea, si tú me quieres insultar, insúltame. A mí no me vas a ofender, porque yo sé lo que estoy haciendo aquí. No era en tono discusión, era un debate que abrimos en el Sí, sí. vestuario. Entonces, claro, al jugador, cuando le dices cosas así, o tipo lo que contó Genaro, no sé si lo viste, pero Genaro decía que estaba en un tiempo muerto de básquet y de repente, es que no me acuerdo la frase, le sacaba, le sacaba un león de peluche en un tiempo muerto de básquet, un león de peluche y le decía algo así como, ¿estamos dormidos o vamos a rugir? Y claro, pero que no se lo esperaban. Entonces es un poco lo que te digo, o sea, cuando tú te manejas diferente, el de enfrente como que se replantea cosas, ¿sabes? O sea, al final lo que Mm. haces en ti se ve reflejado en el resto. Y yo creo que es un poco lo que estamos hablando de comunicación y estamos hablando de motivación. Es un poco lo mismo. Sí, sí, yo al final creo que si creas un ambiente adecuado, la gente se motiva, Exactamente. ¿no? Todos los seres humanos o todos los fenómenos en la vida crecen pues por las condiciones del ambiente, más que por una cosa, decir, no, tú quiero que te motives o No es tan fácil, ¿no? Es generar esas condiciones para que se pueda dar espacio a esa motivación también o a ese lo que sea, ¿no? O a esa confianza o a lo que nos interese, en ese sentido. Tengo aquí apuntada Sales de Badalona, que me acuerdo el otro día Sí. en el directo que hicimos exclusivo para socios, dije de la DAM
al Cornellá, o sea, Ah, sí, me te fumé al saltaste. Badalona al 100%. Sí, Además, sí. Badalona, finalista de Copa, ¿no? Mm, sí, Muy buen año. fue un añazo increíble, ¿no? Bueno, cosas que se dan a veces, que al principio hay que ir con cuidado porque el ego del entrenador también se dispara ahí, ¿no? O sea, un equipo que solo lleva un año en División de Honor, que de hecho este año vuelve a estar en Nacional, lo cogimos, juntamos unos jugadores que pues dio la casualidad que se juntaron pues unos jugadores y unas personas increíbles y se dio una cosa que no es porque el entrenador fuera muy bueno, ¿no? Algo tendríamos que ver también el cuerpo técnico, pero sobre todo bueno, que se dio. Entonces quedamos cuartos en División de Honor, que fue algo histórico, y encima también llegar a la Final Four de la Copa del Rey, que eliminando a, bueno, equipos como el Barça, como los Asuna, como el Leganés. Bueno, fue un año, creo, inolvidable y también, bueno, me dio la opción de poder ir a Cornellá el siguiente año. Y ahí viene la pregunta. Vas a Mm, Cornellá y estás, ¿cuántas mm. jornadas? ¿11, 12? 11. 11. Sí. ¿Cómo actúa ahí el piloto automático? O sea, ¿qué te dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? En el momento de la Qué pasa ahí? destitución, ¿El qué? o sea, en el momento post-destitución, ¿no? ¿Te En refieres el también? momento, pues sí, sí. Mm, En esa etapa, pues ya cercana, que ves que las cosas no funcionan, cuando te destituyen, cuando ya estás en mm. casa y empiezas a pensar hacia atrás, ¿qué pensamientos te vinieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viviste? O sea, yo creo que es importante darle el valor que tienen las cosas, ¿no? El valor justo al final, porque claro, tú te puedes decepcionar mucho según el significado que tú le hayas dado pues a esa experiencia, ¿no? A ese lugar de trabajo o a esa persona que conoces o a lo que sea, ¿no? Cuando pierdes algo, si tú le has dado un significado vital a eso, pues realmente lo vas a pasar muy mal. Eh, no sé, yo el fútbol es algo que afronto o no afronto, sino que vivo con una alegría increíble, más allá de la victoria o de la derrota, que obviamente también me afectan, pero no me afectan como me afectaban antes, ¿no? O sea, es como que honro mucho también el proceso de mi vida, ¿sí? De mi vida laboral o de mi vida en todos los sentidos. Entonces, yo cuando salí de ahí sí que tuve una experiencia fuerte, porque evidentemente nunca me había ido mal como entrenador hasta el punto de que me tuvieran que destituir. Y me vino una sensación como de mucha pena, podría decirlo, ¿no? Decir, muy egoica también, decir, hostia, Genís, mira con todo lo que has trabajado, ¿no? Con todo lo que has currado para estar aquí, porque al final, pues nunca me ha regalado nada, nadie, entre comillas, he entrenado todas las categorías de juveniles, desde segunda división de honor, todas las categorías que he entrenado es porque las he subido, ¿no? O sea, en Nacional no subí porque era DAM que no se podía subir, pero sí que habíamos quedado primeros, segundos. Entonces luego digo, bueno, pues soy merecedor de la división de honor, ¿no? Tendré que demostrar. En división de honor también quedamos cuartos, Copa del Rey, entonces digo, bueno, pues un paso más. Pero siempre he ido cumpliendo pasos. Paulatinamente, por así decirlo, ya te digo, creo que con que nadie, o sea, con situaciones donde nadie me había regalado nada. Y en ese momento te viene un poco esa pena encima de decir, hostia, con todo lo que he dedicado, todo lo que he hecho y no ha salido, ¿eh? No ha salido bien y hasta el punto de llorar también, pero no era un lloro de infelicidad. O sea, a la vez era propia, primero, un dejar ir eso, o sea, automáticamente que salió todo eso, vivirlo tan intensamente, no reprimirlo, no decir, "Ah, me han echado porque culpa del director deportivo, culpa de los jugadores, culpa de que esto". Obviamente había condiciones que ayudaron a que no salieran bien las cosas, pero no era el momento, creo, de culpar a nada, simplemente de sentirlo y al sentirlo tan intensamente, toda esa pena que al menos en mí fue un poco esa emoción, yo creo, eh, a la vez la solté también, ¿no? Y al soltarla también ves la alegría repito, de tu proceso de vida, ¿no? De honrar bueno, tu propio camino. O sea, al final es que creo que esto es nuestro propio camino, que va cogiendo pues, la forma que va cogiendo y siempre estamos, sobre todo, a disgusto o más apenados o menos cuando comparamos caminos o cuando pensamos que nuestro camino no es bueno según la visión de la gente o que con ese camino no podré
destacar lo suficiente o no me van a respetar lo suficiente ahora por esto, por lo otro. Entonces, cuando te olvidas todo eso, dices, hostia, pero es que si esto me ha pasado y me está pasando a mí. Perdón. Entonces, Jesús. eso es satisfacción también, en mi caso. Entonces, lo viví de esta manera, ¿no? O sea, de una manera muy, muy genuina, yo creo, muy intensa también, sin esconder pues las cosas que salieron cuando la destitución, pero luego de una manera muy natural también, dejando ir todo eso y automáticamente, es más, recuerdo levantarme el día siguiente y ir a la playa a hacer deporte feliz. O sea, feliz de la experiencia que había vivido, de todo lo que había mejorado, de todo lo que aprendí de esa plantilla y las relaciones que tuvimos en esa plantilla. O sea, ¿cuál era el motivo de estar a disgusto? O sea, ¿qué entrenador es tan iluso de pensar que siempre le va a ir bien o que nunca lo van a destituir? Porque que te destituyan no significa que hayas trabajado mal tampoco. Entonces, hay que salir de todo ese circo, por así decirlo, y vivir el fútbol y vivir la labor del entrenador, creo, desde otro punto de vista mucho más natural, mucho más orgánico y de una manera que te satisfaiga mucho más la función que tú haces, ¿no? Sí. Estoy recordado también, bueno, al final, lo primero que me ha venido a la cabeza, que también voy guardando según te voy escuchando, no es lo mismo entrenar el fútbol base que entrenar el fútbol profesional, ¿no? Y ya lo hablamos Mm, en la masterclass única para socios. Al final, el fútbol base lo tienes que hacer muy mal para que te echen en la calle, ¿no? No es mm, lo habitual, o tienes que liarla muy gorda. Claro, al momento, a mí me pasaba, yo cuando estaba en fútbol base, yo pensaba, joder, aquí estoy muy bien. No sé si me interesa dar el salto a fútbol profesional, porque en ese momento puedes estar 3 4 partidos, o puedes estar 4 años, pero ya tu sueldo te da para vivir, vives de eso y te puedes quedar sin trabajo en cualquier momento, ¿no? mm, Entonces, a mí no, yo creo que a mí no me, bueno, sí, bueno, no me han destituido, pero no me han renovado. En 2 ocasiones, mm, en fútbol profesional. Y al final tengo una sensación muy, muy similar, de decir, hostia, te da pena, es que realmente tú lo has definido muy bien. Yo creo que es pena de decir, y el otro día lo decía Fran en el capítulo, joder, tengo mono de ir a entrenar, del día a día, de relacionarme con ellos, de soltarle una coña a uno, de dar un abrazo con el otro, de montar una tarea que funcione. O sea, te da pena saber que te vas a levantar y al día siguiente no vas a tener eso. Pero es una pena muy similar a la que te da cuando se termina un viaje y te despide de tus amigos. O sea, lo que pasa es que te lo mm. arrebatan sin tú quererlo, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, pues yo creo que es una Sí. pena, pero Luego, estaría muy bien que los entrenadores se tomasen las destituciones así, ¿no? Porque hay una frase que no soporto, porque está súper usada y es de Instagram, que dicen algo así mm, como, ahora no me va a salir porque estoy espeso hoy, pero no estoy triste porque se ha terminado, sino por lo que viví o algo. No sé, bueno, ¿tú te sí, sabes sí, cuál sí, es? sí. Sí, ya te sé cuál dices, no sé exactamente qué No sé palabras. qué, sino por lo vivido. Sí, 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 sí. Además me No viene nos va a rimar, Modric sí, diciéndola cuando se fue el Madrid. eh, Bueno, pero es un poco, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, joder, y es una buena manera de gestionar mm. esa conexión y ese piloto automático. Y es lo que decíamos, es un Claro, caso, todas esas experiencias son perfectas para detectar el ego, ¿no? Porque toda esa pena la siente el ego. Porque tú o sea, no hay nada de qué apenarse como aquel que dice, ¿no? Porque tú no sabes el significado de tu camino de vida al final. O sea, eso, el que intenta interpretar eh, tu camino y tu vida es el ego, no es el espíritu, por así decirlo. Entonces, yo no sé mi significado de ir a Cornellá esas 11 jornadas. Es que no sabes los efectos tampoco que genera eso, ¿no? Es decir, pues quizá el ir allí tenía que conocer a esa persona, a la otra persona, se tenía que quedar así también para mi propia mejora. Entonces, nunca sabemos lo que es mejor ni lo que es peor. Entonces, ¿por qué no dejamos de interpretar lo que es mejor y lo que es peor en nuestra vida, lo que nos va pasando, si no lo sabemos en el fondo, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros ¿verdad? En el fútbol, porque la destitución es normal, pero cuando te despiden del trabajo, sí, sí, que lo siempre mismo, se ha claro. dicho, ¿no? Que son cosas más. Y dices, bueno, pues se cierra una puerta, se te abre una ventana o no, pero no lo sabes. Entonces, no es mejor. Hay una frase que aprendí cuando viajé a la India que a mí me representa muchísimo
y tampoco me planteo si es tal que así ciertamente o no, pero me ayuda mucho. Es decir, lo que tiene que suceder, sucede, y lo que no tiene que suceder, no sucede, por mucho que tú hagas. Por lo tanto, ¿por qué no lo vives todo en el silencio, ¿no? Decía el gurú de la India, yo diría, ¿por qué no lo vives todo con alegría, ¿no? Si al final creemos que estamos manejando todo, ¿no? Como todos los hilos y que somos todos responsables de lo que nos pasa, también nos hacen creer eso ahora y dices, pues no es mejor vivir siempre a tu máxima versión, digamos, o tu máximo potencial y ya está, y disfrutar y aprender y observar, ¿no? Qué camino va cogiendo tu vida. Entonces puedes observar, decir, hostia, eh, eh, cuando estoy más cabreado durante más tiempo, me van sucediendo ciertas cosas en la vida que no me gustan tanto como las que me suceden cuando estoy en otro estado, ¿no? Puedes ir observando lo que te pasa e ir aprendiendo, pero tratar de cambiarlo, es que al final o sea, lo que nos pasa es un reflejo de nuestro mundo interior. O sea, lo que pasa afuera Absolutamente. al final es lo que te indica por dónde tú tienes que ir hacia adentro, ¿no? Esas cuestiones que tienes que ir solucionando. Si no, tú no tuvieras que solventar un problema, por ejemplo, con la autoridad, ¿no? Yo antes, antiguamente, tenía un problema con la autoridad, no la aceptaba bien. Pues la vida continuamente me presentaba gente autoritaria con quien yo poder tener problemas. Entonces, al final, lo que me sucede fuera me está indicando mis carencias interiores o mi abundancia interior también. Entonces, a partir de ahí, la vida es un juego que tú vas observando y te vas conociendo en ese proceso cada vez más. Y el ego se querrá lamentar cada vez que, no sé, pues se te lleva el coche la grúa y el ego se lamenta, dice, mira qué desgraciado, no tendrías que haber aparcado aquí, ya te lo tendrías que haber mirado la señal, ya te lo dijo tu mujer o te lo dijo tu madre, no sé. Así funciona, en lugar de decir, "Vale, no le doy tanto valor a que se me haya llevado el coche la grúa. ¿Qué más me da? O sea, no, entre comillas, ¿no? Es decir, pues no le doy tanto valor al dinero, no le doy tanto valor al coche, no le doy tanto valor al tiempo, decir, ah, tengo que ir al depósito a buscarlo. Yo digo lo de la grúa porque antiguamente a mí me había supuesto un- ¿Sí? un aspecto difícil, ¿no? Con 20 años, cuando se me va el coche, era una sensación asquerosa. Supongo que la habréis tenido más, pero ahora ya no das tanto valor a eso. Y tampoco sabes, ¿no? Quizá vas al depósito y te encuentras un amigo que hace tiempo que tenías que ver y si no se te lleva el coche a la grúa, o simplemente no es así, pero al final es tratar de vivir las cosas, aprender, ¿no? Decir, hostia, pues la próxima vez miraré mejor la señal, pero sin toda esa culpa, sin toda esa carga y sin proyectarla en los demás. Y bueno, yo creo que de esa manera uno vive bien, o vive más acorde con lo que creo que es la naturaleza de esto, ¿no? Sí, a raíz de esto que está diciendo me ha venido a la cabeza Imanol Ibarrondo, Mm, que siempre dice lo que sucede conviene, que yo creo que no es suyo, pero bueno, siempre lo usa en el libro que tiene. Y luego, obviamente, siempre sale Xavi Lucas. Al final, siempre. Y mm, él siempre, yo siempre que le escribo o le cuento algo, pues, o cagándome en algo, o diciendo que bien todo, siempre, siempre, siempre. No sé, yo no sé si verá los capítulos, algún día se lo pasaré, porque yo creo que ni los ve. Siempre me pone gracias por culpa. Siempre me dice lo mismo, como diciendo. Claro, o sea, que te han echado a la calle, gracias a que te hayan echado a la calle, conseguirás X cosas y aprenderás por culpa de que te hayan echado a la calle, bla, bla, bla. O mm. sea, siempre Claro. gracias por culpa, gracias por culpa. Y al final Mm, lo que está diciendo tú, o sea, sí. nos empeñamos en. Eso también me lo decía Xavi Lucas. O sea, no nos alegramos cuando hace sol, pero sí que nos cagamos en todo cuando está lloviendo. Coño, Mm, pues es que no tiene sentido. O sea, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son y solo depende de ti. Y esto lo explicaba en el curso de estoicismo. Solo depende de ti joder, qué espeso estoy hoy. La lectura que tú hagas de esa situación, de ese momento, y lo que tú estés dispuesto a aprender o ser un cazurro y decir, no, 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 esto es culpa del director deportivo que me ha echado y que sí. encima los jugadores no querían correr. Pero que ojo, que es que el 75% de los entrenadores piensan así. Y lo que digo siempre, no les culpo, pero es que nadie les ha dicho que el rollo no funciona así, nadie se lo ha dicho. O sea, entonces, bueno, pues vamos con la inercia, vamos con ese piloto automático, Mm, de echar la culpa y poner responsabilidad en el delante. claro. Y repito, Pero que no soy ningún gurú de esto, que yo la lío mm, todos los días, que la sí, cago, o sí. sea, pero bueno, por lo menos lo que decías tú antes, soy consciente de que funciona así, que yo creo que eso Mm, ya es un paso muy grande. Y a partir de ser consciente,
puedes empezar a trabajar. Sí, Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. o sea, el cambio no está en el comportamiento. El cambio está en la mente que eliges, ¿no? Vamos al Y lo de inicio, ¿no? antes, Decir, ¿qué claro. mente eliges? Entonces, si tú tienes un comportamiento X, pero tú al final eres consciente, lo observas. O sea, a la larga, si tú cambias tu mente o tú vas eligiendo la mente correcta, por llamarlo de alguna manera, tu comportamiento de manera natural vas a ver que se va a ir modificando en relación a esa mente que tú eliges, ¿no? Entonces, no es tanto querer cambiar, porque si nos observamos solo el comportamiento, también nos sentimos más culpables o... Y es un arma de doble... O sea, como he dicho antes, el ego es un sistema de pensamiento basado en la dualidad. Por lo tanto, todo extremo en el que vamos, luego también se genera su opuesto igual de radical. Es decir, si yo cuando gano salgo, o sea, salgo radiante, contento, con el pecho hinchado, me creo el mejor entrenador del mundo, cuanto más sube eso en la derrota, el efecto es completamente opuesto, digamos, porque así es como funciona el sistema del ego, digamos. Entonces, en la derrota me sentiré un fracasado. Si le doy mucho valor a la victoria, le voy a dar mucho valor a la derrota, que es su opuesto, digamos, ¿no? Si le doy mucho valor a que haga sol y necesito, ¿no? Y hostia, cuando hace sol, increíble, sol, sol, sol. Cuando no haga sol y haga lluvia, pues diré, vaya mierda la lluvia, ¿no? O sea, al final hace sol, bueno, pues estoy agradecido que haga sol, aprovecho que hace sol para hacer las cosas que se pueden hacer cuando hacen sol y disfruto del sol sin darle más valor ni más importancia. Y cuando llueve, hago las cosas que se pueden hacer cuando llueve, agradezco lo que ayuda a la lluvia en ciertas cosas también, entonces, y ya no le doy tampoco más valor, ni positivo ni negativo tanto a las cosas, porque es lo que nos hace estar desajustados continuamente, ¿no? Totalmente, tío, Mm, totalmente. Es que me venía a la cabeza también de Genaro, pero bueno, no voy a explicar porque lo explicó de una manera diferente y se pudiera alargar, mm. pero es tal cual. O sea, yo lo que quiero es que el entrenador que escuche esto sea consciente de que hay que ser consciente. O sea, y Sí. que lo que le estamos diciendo, joder, me cuesta mucho. A lo mejor no estoy en el momento mejor para decirlo, pero que lo que le estamos diciendo funciona así. O sea, no quiero decir que tengamos la verdad absoluta, Mm, pero no sé cómo decirle a ese entrenador que no está viendo que es así. O sea, que es verdad. O sea, ¿cómo podemos conseguir que ese entrenador, lo que tú dices, ¿no? Que se piensa que pierde por el árbitro, que se piensa que pierde porque su lateral no está metiendo intensidad y que se piensa que le echan porque su director deportivo lo tiene manía, que no es así. O sea, que no es así, que mire para adentro. O sea, que sea consciente de sus propias mierdas que mm, las está proyectando. Yo siempre pongo la misma metáfora, que al final somos como bolsas de basura, que sí, tú una bolsa de basura por fuera la ves negra y con un nudo, mm, pero que a los 3 días huele. Y si dentro hay rosas, pues olerá a rosas, pues que se han puesto pochas. Pero si hay comida o hay mierda de perro, pues va a oler mucho más, ¿no? Entonces, mm. que seamos conscientes que lo que llevamos dentro, como tú decías antes, es lo que se proyecta y lo que nos pasa por algo. Entonces, coño, que miremos dentro, que hagamos lo que tenemos que hacer y lo que pase fuera, pues no es cosa nuestra, tío. Es que es así de Ah, fácil. al final dices, la palabra es autoconocimiento, ¿no? Entonces, Claro, eso ya invita un poco a auto, ¿no? Como a mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué les diría a esos, pero no a los entrenadores, a cualquier persona que por supuesto. esté viva en este mundo al final? Porque no es un tema, la manera de pensar específica de los entrenadores, es de cómo funciona al final toda la sociedad, Claro. pero yo creo que tú has dado en el clavo, es observar. O sea, para conocer algo tendrás que observarlo. Entonces, para conocerte a ti mismo tendrás que observarte a ti mismo. Si solo estás observando lo de fuera, culpándolo de fuera, juzgándolo de fuera, justificando todo lo que te pasa con cosas externas, hipotecando tu felicidad, todo, todo, todo fuera, esa observación interna no la estás haciendo. Entonces, es solo esto, elegir, observar. O sea, cuando te plantas ante cualquier cosa, elige. Esa es tu libertad. Porque tú has dicho piloto automático. Cuando no elijo funciona el piloto automático del ego. Ahí no estoy eligiendo. O sea, no tengo libertad, no tengo libre albedrío, aunque me lo parezca, porque funciono con mi ego, que funciono en relación a lo que me ha pasado siempre en el pasado. Entonces es observar y elegir eso, ¿no? Y sobre todo, el ego no quiere que mires, porque el ego si lo miras, muere. Entonces, por eso el ego, ¿qué hace? Proyecta fuera. Entonces tú estás todo el rato Ah, qué mirando fuera y guay, no eso miras me tu ego. flipa.
Claro, es increíble. Entonces, el ego que te transmite, no mires que da miedo mirar. No mires que hay una mierda tan grande aquí dentro que mejor no mires y proyectala afuera que te será más fácil de como de. Entonces, lo que yo digo es que no da miedo. O sea, parece que da miedo. Cuando tú afrontas tus emociones, cuando la culpa, claro, no la proyectas, ¿dónde queda la culpa? Pues te queda en ti. Entonces, da miedo mirar la culpa, mirar todo, ¿no? Tu tristeza, observar. Entonces vas observando y dices, vale, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? ¿Quién es el que está enfadado? ¿No? Realmente, o sea, ¿quién es el que está enfadado? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen, la causa de todo eso? Y ahí es cuando vas cada vez más profundo encontrando esas causas de tu enfado y eso es lo que a veces lo tenemos como una cosa temerosa, el ir hacia adentro. Como que hay que encontrar algo, porque el ego te dice que da miedo ir hacia adentro. Y esa es su estrategia para que no vayas para adentro. Pero te tiene que gritar, hey, mira afuera porque dentro da miedo, porque si no te convence de eso y tú miras para adentro, puedes pasar una milésima de miedo al principio, pero luego vas a ver que no hay miedo, que eres, o sea, que como ser humano no eres una mierda, eres belleza, no eres basura, que eres inocente, que no eres culpable, pero tienes que traspasar la culpa, los miedos y está bien, no tiene por qué ser un proceso que dé miedo, ¿no? Un poco por ahí, esa es lo que quiere el ego, que no mires dentro. Entonces es un cambio de miras y es observar, evidentemente, pues cuando tienes un piloto automático, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, ¿eh? Venga, mañana voy a ponerme a observar, no, porque te lo vas a plantear, lo vas a hacer una vez, pero luego acabará el día y dirás, hostia, no me he acordado en todo el día de dejar el piloto automático pues ahí aparcado, digamos, ¿no? O sea, he vuelto. Entonces, irlo entrenando la mente y en ese hábito, de golpe te vas dando cuenta que cada vez vas funcionando con menos el piloto automático y más conscientemente con lo que tú eres y con lo que es el otro. Bueno, para al que se una ahora, estamos hablando mes de septiembre, membresía dentro de la membresía, dentro de la comunidad de Error tras Error. La formación todo el mes gira en torno a autoconocimiento y piloto automático para el que se una ahora y que entienda un poco de lo que de lo que estoy hablando con Genís. Y que es clave. O sea, que al final, ahora le voy a hacer la última pregunta. Terminaremos la emisión para todos los públicos, si se puede llamar así, y nos quedaremos con los socios. Te hago la última pregunta y cerramos y nos vamos con la pregunta de los socios, ¿vale? Y si alguien quiere hacerte alguna en directo, pues veo que aquí hay gente conectada. Bueno, ahora lo vemos. Eh, la pregunta es, si un jugador te viene con toda la emoción por delante, rollo, pues cabreado, tengo aquí apuntado frustrado, tal, tal, ya le has respondido antes, pero bueno, quería hacértela igualmente. ¿Cómo haces para no saltar tú también? ¿Qué haces antes de contestar para que no hable tu ego? Porque claro, ahí la diferencia entre lo que hemos hablado antes y ahora es... Ah, no, es que te quería decir otra cosa. Perdón, no te hago esta pregunta, perdón. Es que sabía que te quería decir algo a raíz de lo que me estás diciendo ¿Mm? y ahora te hago esta pregunta. Vale, hay que observar. ¿Sí? Tú decías, hay que observar para saber lo que hay dentro tal y cual. Yo recuerdo que yo hice ese proceso cuando salí de casa, ¿no? A los veintipico decidí irme de casa, un poco por eso, porque yo veía que lo que estaba viviendo no era la realidad. O sea, yo estaba muy cómodo, pues todos los días sentado en el mismo parque, con la misma gente, comiendo pipas, trabajando, poniendo pizzas y tal y cual. Y sí, o sea, estaba viviendo, pero pensé que eso no, o sea, que vivir tenía que ser otra cosa, que no podía ser tan... Vale, pero ese mensaje que recibe tu mente de que vivir tendría que ser otra cosa, de que tengo una sensación de que tengo que salir de aquí, ¿tú crees que eso era el ego o era la mente, espíritu o la parte del amor de tu mente? No lo sé si era ego o no, pero a mí me ayudó a lanzarme al vacío. Mm. Y ahí es a lo que voy. O sea, gracias a eso, cuando yo vine aquí a Barcelona, no conocía a nadie, no tenía trabajo, nada. Me vine y recuerdo que a la mañana siguiente de levantarme, me fui caminando a la playa y estuve caminando 6 horas. Y esas 6 horas se convirtieron al día siguiente. Cogí una bici de esta del ayuntamiento y me hacía ida y vuelta a la playa de la Barceloneta 35 veces con mi música
y al día siguiente también, y eso se convirtió en un año y medio, hasta que yo ya encontré un piso en condiciones, con compañero de piso, gente de clase, entonces ahí ya dejé de estar solo para pasar a estar acompañado, ¿no? Pero ese año y medio que viví tan solo, en el buen sentido de la palabra, me permitió, además lo recuerdo, decir, joder, ¿qué me está pasando? Me permitió como estallar por dentro, o sea, darme cuenta de cosas, no cosas totalmente relevantes, ¿eh? Pero sí que me cambió la manera de percibirme a mí mismo y en consecuencia de ponerme, Mm. no al servicio, pero de relacionarme con los demás. A lo que voy es que yo creo muchas veces para observar, o esa es la idea que yo tengo, necesitamos un tiempo de parar, de estar solo, de viajar, de meternos en una habitación 30 minutos. Y eso sí que es verdad que si sigues una vida monótona como la que yo tenía en Madrid, la vida no te lo pone fácil. Permite, no te lo pone fácil, Entonces, sí. ahí está un poco el rollo, ¿sabes? O sea, el rollo es, al principio, o sea, yo creo que eso tú conectaste con tu mente inspirada, digamos, y por eso viniste a Barcelona y todo eso. Pero bueno, eso es lo que me resuena a mí a nivel personal tuyo. No sé, quizá fue de tu ego y estabas huyendo de Madrid. Normalmente cuando huyes es más el ego el que quiere huir. Pero esa, cuando viene algo más como una fuente de inspiración, de decir, un instinto, ¿no? De decir, hostia, tengo que salir de aquí, de este Y tipo de no era vida, ir a huida, otro no era lado. huida, Claro, por eso estoy tan me resuena cómodo, mucho a que claro, hiciste caso, no a tu claro. ego, sino a tu mente inspirada, aunque en ese momento no tuvieras ni idea de que había dos maneras dos sistemas de pensamiento, ¿no? O lo que fuera. Y recuérdame un poco luego la Bueno, que pregunta. simplemente yo creo que es necesario. Vale, entonces al inicio, yo también lo hice así mi proceso y creo que al inicio hay que hacerlo solo, ¿no? O sea, esa observación hay que hacerlo solo. Porque ¿cuándo es cuando más cuesta? En la relación con el otro es cuando más te cuesta observarte, es cuando más nos perdemos al final, ¿no? Pero luego, una vez tú ya has estado haciendo tu camino o tu proceso es en soledad un tiempo, pueden ser un año, puede ser 5 meses, puede ser, no sé, 2 meses o 5 años otra persona, luego se trata de volver al mundo, ¿no? Y volver al bullicio incluso, o volver pues a la ciudad, a la pareja, a los amigos, a lo que sea, y desde allí tú ya no dejas de observarte también cuando estás tomando cervezas con los amigos. Pero si primero no has tomado ese tiempo de estar tú solo, es muy difícil que de golpe, tomando cervezas con tus amigos, estés observándote a ti mismo. Claro, ahí es Normalmente a lo que estás voy, ahí es a lo que voy. perdido en la juerga exterior, digamos, ¿no? Pero con tus amigos o con tu madre o con los... Normalmente tú ves más el ego de tu madre si hablas con tu madre que una autoobservación. Pero si haces ese proceso en solitario es más sencillo porque hay menos estímulos que te molesten, como el que dice, y puedes ir entrando más. Y una vez ya tocas esa parte de ti y ya te vas reconociendo en lo que eres y todo, puedes un poco hacer vida normal. Si es que no tienes que hacer nada especial en la vida. Esa es o sea, el especialismo es una cosa completamente del ego, ¿no? También de ahí cuando te echan de entrenador o lo que sea, no, si es que tampoco no eres especial, igual que los jugadores no son especiales. Entonces, vivir la vida sin considerarse especial la hace mucho más liviana y mucho más sencilla y te permite ir, bueno, observando todo ese proceso al final. Y con lo del jugador, sí que un poco ya venía respondida, ¿no? Porque dices, cuando no estás entrenado mentalmente, para mí, cuando un jugador te viene con su ego disparado o con sus emociones exaltadas de enfado, de ira, tú reaccionas. Pero ¿quién es quien reacciona? Es el ego el que reacciona. Entonces, si tú reaccionas a un enfado, tú le estás dando validez, estás validando ese ego de la otra persona, ese enfado de la otra persona. Entonces, yo si me veo un jugador fuera de sí, entre comillas, yo creo que el mejor antídoto primero es el silencio. El silencio para que mi ego, mi ego habla primero, decir, vale, has hablado, ahora espera. Y a veces con el silencio ya el propio enfado, todo baja de tono, porque hasta la propia persona se da cuenta de, hostia, es un poco irracional lo que estoy haciendo, o no tiene sentido, o estoy buscando excusas con otras cosas y no estoy afrontando realmente mi situación. Pero si con el silencio no es suficiente, que muchas veces no lo es, evidentemente, pues entonces ya puedes empezar a hablar con el jugador, pero ya no estás hablando desde tu ego, ni estás validando su ego, ¿no? Porque entonces si lo validas
el enfado de él me hiere a mí, me ofende a mí, ¿no? Sus palabras me ofenden y ahí reacciono y ahí se va gestando algo que se va enturbiando un poco. Entonces, al final es decir, hostia, me reconozco en ti porque yo también a veces tengo enfados, tengo esto, tengo lo otro, por lo tanto, no te culpo, de hecho, hasta bueno, es como que me veo en ti, ¿no? Veo que somos lo mismo al final, que somos dos personas librando la misma batalla de ir cargando con nuestro ego. Entonces, yo miro un poco las personas así, las personas que se enfadan, las personas que son egoístas, las personas que le gritan a otro, no los veo como culpables. Después de mucho tiempo de ir observando y de verme a mí mismo también con las mismas actitudes. Entonces, veo simplemente gente. Hay una frase que la cogí, bueno, y me gusta mucho, que es: todo el mundo está librando una dura batalla con su propio ego. Entonces, ¿quién soy yo para ir y juzgar? Por eso nos encanta, porque si yo digo, mira, él es egoísta, ¿no? O es entrenador, voy a los entrenadores para poderme yo comparar, ¿no? Ese entrenador es egoísta, o ese entrenador no tiene empatía con los jugadores, eso lo hace mi ego para yo sentirme como mejor. Pero a la vez mi ego me hará lo contrario, porque luego me dirá, mira, el otro entrenador sabe más de fútbol que tú y el otro transmite mejor que tú, pues entonces yo ya quedo por debajo. Y ese juego es continuamente, entonces al final hay un momento que también te tienes que cansar, ¿no? O sea, yo me cansé hace mucho tiempo de ese juego y por eso tuve más constancia o motivación en irme observando, decir, yo eso no lo quiero para mí en mi vida. Me da igual lo que me pase, me da igual dónde llegue como entrenador, me da igual el dinero que gane, pero yo sé lo que quiero. O sea, yo sé a la mente que quiero obedecer, como aquel que dice. Te voy a ser muy sincero, ¿eh? Te estoy escuchando y estoy pensando, ¿cómo me mola hacer el podcast, tío? De verdad. O sea, obviamente me he olvidado de que estamos grabando podcast, o sea, me he olvidado. O sea, me he olvidado de que esto lo van a ver 2.000 personas, me he Mm. olvidado, mínimo, o esperemos. Pero cómo me mola, tío, porque me mola hablar con vosotros, con gente como tú, como Fran, como Kubi, como... Porque, coño, aportáis muchísimo, tío. O sea, aportáis algo repito, y soy muy pesado, que nadie te cuenta, tío. Y es, lo digo siempre, la jodida base de la pizza. O sea, ¿cómo no hay una macroproductora que se dedique a decir esto? A ver, al ciudadano de a pie sí que hay, ¿no? Hay gente que habla de esto, pero a nosotros los entrenadores no hay nadie, tío. Nos meten en la movida de que somos una cosa que no somos, tío. Nos tienen engañados. Y A ver, luego, dime, es que dime. romper con lo establecido, yo creo que no es fácil, pero ya es una cosa que está casi en el ego colectivo, Sí, sí, ¿no? O claro, por sea, supuesto. ¿cuál es el ejemplo más claro? Te puede decir Jesús, ¿no? Pues rompió con lo establecido y lo crucificaron, para que me entiendas, porque le estaba desvelando algo a la gente, suponiendo, no entro en temas Sí, de suponiendo que religión ni creas o nada, no ¿eh? Que creas y creas o tal, no sí. creas, su mensaje fue una cosa que la gente no pudo aceptar porque era demasiado fuerte, ¿no? Él decía, bueno, yo digo la verdad es esto. La gente no podía aceptar eso y lo mataron, porque estaba rompiendo con las creencias que había en ese momento. Sócrates igual, por decirlo así, ¿no? Cuando también lo envenenaron al final. Entonces, y muchísima gente, y gente que ni conozco, y le ha pasado eso, de toda esa gente que ha dicho cosas que han ido un poco en una dirección nueva, bueno, creo que es un acto también de riesgo. Y es un riesgo que quizá es responsabilidad tomar ese riesgo. eh, yo no tomo ningún riesgo, yo simplemente trato de ser sincero hasta donde yo creo que he descubierto, ¿sabes? Tampoco me creo con ninguna razón ni nada, pero sí que ya sabes bueno, yo también me he olvidado hablando aquí contigo de que lo están mirando 2.000 personas, porque si sé que esto lo miran 2.000 personas, quizá mi ego me dice, oye, no lo digas tan claro, dilo de otra manera, métete más en el argot futbolístico y en el argot de entrenadores actuales porque la gente si no va a decir, bueno, este tío, no sé. Entonces, cuesta romper con lo establecido, nadie lo hace, tampoco la gente primero tiene que venir la curiosidad, ¿no? De decir, hostia, de ver que algo falla en algo y buscar otra manera y cuando tienes claro la otra manera, puedes empezar a hablar de esa manera, digamos. Pero sí, bueno, y estoy contigo, al final yo creo que hablando es cuando cuando se aprende, ¿no? Pero no uno aprende del otro o el otro de uno, sino se aprende como conjuntamente, ¿no? Es lo mismo que el juego, o sea, al final el jugador aprende como jugando, ¿no? Se va nutriendo del propio juego y aprenden unos de otros, no se aprende del entrenador, que también el entrenador aporta
la cosa para que, pues que el equipo vaya mejorando, digamos, pero es como una mejora conjunta de los jugadores y en la conversación es lo mismo, porque al final, si no hubiera ego, ahora voy a un punto ya más exagerado, si no tuviéramos ego seríamos dos mentes espirituales que se comunican instantáneamente, por lo tanto es tú mismo estás hablando contigo mismo, en ese sentido, porque no hay otro, Claro. porque el ego genera la dualidad y la separación. Evidentemente nosotros, eso ya son temas más metafísicos si quieres, pero vemos el mundo separado, ¿no? Vemos personas que estamos separadas cuando en realidad ya desde la ciencia también ya se ha demostrado, no sé, no estoy mucho en esos temas, pero sé que se ha demostrado que al final es una ilusión la separación de los objetos, de los cuerpos, de todo. Pero eso es la proyección del ego, lo que hace es separar, ¿no? Evidentemente estamos en esa manera de ver las cosas como el ser humano, pues vemos lo que podemos y vemos cuerpos y vemos mentes separadas y todo eso, pero no es así. O sea, al final todo es como una cosa que te pasa a ti mismo y tú te dices a ti mismo y de ahí vas aprendiendo. Eso me cuesta un poco más ser claro, quizás explicando eso, pero Bueno, es que es un tema, el trato otro día no sé de con transmitir un poco al menos eso, ¿sabes? claro, no sé quién escuchaba que decía, bueno, es que el tema de la física cuántica y tal, bueno, es fácil de explicar, pero difícil de demostrar, ¿no? Pues es Mm, algo. Y cuando decías de romper con lo establecido, al final, sabes que no lo preparo, ¿eh? Pero cuando digo que mis referentes son Xavi Lucas y Paco Seirulo, es porque los tengo muy presentes en mi discurso, en mi manera de actuar, y antes ha salido Xavi y ahora sale Paco, ¿no? Recuerdo un día merendando con él, hablamos de música, ¿no? Y entonces me nombró a varios artistas de rock, ¿no? Que, coño, tú te imaginas a Paco, un hombre de casi 80, así como tradicional y tal, y mm. no piensas que te voy a hablar de rock and roll, ¿no? Entonces pues me nombró no sé quién era, rock de los 80, ¿no? 80 americano, no sé quién era, ¿no? Y le dije yo, hostia, Cuando había música buena, ¿no? sí, música buena. Bueno, me nombró a Amy Winehouse, que no es del todo rock and roll, pero. Y luego me nombró, no sé si era los Rolling, no sé quién era. Dijo, hostia, Paco, me sorprendes. Digo, rock and roll. Y me dice, mira, Miguel, atención, ¿eh? Es que, claro, o sea, juntarte. El otro día hablábamos del que me nombraste por audio y es algo similar que me gustaría conocerlo algún día, porque es gente que cuando te sientas con ellos te vas y te dan ganas de apuntar, tío, aunque sean tus colegas, ¿sabes? O sea, es Mm, que es una pasada. Y me acuerdo Paco que dijo, mira, Miguel, a mí siempre me ha llamado la atención lo que rompía con lo establecido. Dice, mm, por eso entiendes que me gusta el rock and roll y me enamorase del juego del Barça de Pep Guardiola. Claro, entonces ahí es cuando dije, ah, vale, ahora te entiendo. Dice, a mí siempre me ha gustado lo que rompe las normas. mm. Entonces, claro, ¿por qué el Barça de Pep eh, rajaban tanto de él al principio y luego fue lo que fue? Mira, mira, Eder, ayer lo pensaba, Eder Sarabia, Mm. cuando estaba en el Andorra y empezó con el Andorra, es que juegan, es que no sé qué. Mira ahora, tío, mejor entrenador del mes de Primera División. O sea, Sí, sí, mira De sí. Cervi, cuando jugaba De Cervi, ¿qué hace? Pues ahí está, no sé cómo quedó contra el Madrid el otro día en Champions, pero Mm, pero joder, cuando rompes, lo primero que te llevas son palos, porque la gente está sí, muy acomodada, ¿no? Muy. sí, Y sí, ahora sí. este que va a venir a contarme, que me va a hacer plantearme depende de qué cosas. Y luego, habitualmente, son los que marcan una era y una época, tío. No, no, no Total. falla. Si Pero lo miras en de el Paco se me quedó pasado, grabado, tío. es que todos los cambios positivos que han habido en el pasado vienen de romper con lo establecido, ¿no? Ya sea, pues no Es que sé, si no es imposible que haya evolución. sí. Cuando realmente te ves muy metido en lo establecido, yo creo que tienes que parar y decir, vale, estoy equivocado, seguramente, ¿no? Claro, Si claro, pienso igual que el 90% de las personas, absolutamente. estoy equivocado. Entonces voy a tratar de experimentar otras perspectivas, a ver qué pasa, a ver si me da para ver. Y para salir de lo establecido, creo que va muy bien entender la vida como algo también que todas las áreas de la vida se nutren entre sí, ¿no? Porque si solo estás en el fútbol, 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 pues vas a estar con lo establecido en el fútbol, ¿no? Porque al final Paco dice, bueno, pues el rock o ver las similitudes que tiene el fútbol con otras áreas, ¿no? Como puede ser con la música o con otros temas. Entonces yo creo que un entrenador tiene que tener un poco esa perspectiva más transversal de todas las cosas porque de ahí se nutre el fútbol, ¿no? También. Y de ahí puedes salir un poco de lo establecido porque es cuando también recibes inspiración diferente y que no se trata de salir por salir, ¿no? Se trata de hacer cosas que sean eficaces, evidentemente, pero y lo que estaría bien, porque claro,
cuando alguien sale de lo establecido, es lo que tú dices, se le señala, porque al final es una amenaza también a mi estado de seguridad en el que estoy. Claro. Y Mira a lo que ese, me han ¿no? contado toda la vida y al cariño que Claro. tengo a las personas que me han contado eso toda la vida. Claro, y Sí. eso No tengo hay una mala que intención creer que eso es tampoco. mentira. O sea, tengo que pensar que todo eso que me contó mi padre del juego, o me lo invento, o de la vida este, el otro, hostia, ahora veo que no, que es mentira, o que no era tal como me lo contaron. Entonces eso da incomodidad y da un miedo que no queremos afrontar. Por lo tanto, hace falta valentía para buscar la verdad. Es que no es otro camino. Tú tratas de buscar cada vez más verdad en el fútbol, ¿no? O sea, más cosas que digas, coño, el Totalmente. fútbol tiene que ir por ahí, pero para ¿qué prefieres? ¿Tener razón realmente o descubrir? A veces se dice, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿No? Pero la gente, quizá te dicen ser feliz, pero la gente prefiere tener razón antes que ser feliz. Eso es clarísimo, porque el ego es el que quiere tener razón y quieres tener razón. Y si te observas a ti mismo, verás que prefieres tener razón antes que ser feliz en cantidad de situaciones de la vida. Y eso es lo mismo, parece, prefieres tener razón antes que valorar la posibilidad de crecer en tu ámbito con una idea nueva o con una posibilidad nueva de actuación o de un pensamiento nuevo o algo nuevo. Pero claro, si eso pone en tela de juicio o desequilibra un poco tus creencias en las que estás tan afianzado y tan involucrado y tan identificado, pues te da incomodidad o no quieres pasar a pensar de otra manera, quieres seguir pensando como siempre han pensado, ¿no? El otro día me explicaban una historia que se la conté a mis jugadores también, eh, que viene un poco también con lo de Eder, ¿no? Decir, no, es que un equipo pequeño no puede jugar a fútbol. Pues mira, gracias Claro. a Dios ha aparecido el Elche ahora, entre otros, ¿no? Más en el pasado también, pero va bien que estos casos pues rompan un poco esas mentiras establecidas, ¿no? Eso es lo que yo llamo mentiras establecidas porque son mentiras y porque están establecidas, ¿no? O sea, que un equipo pequeño no puede jugar o no puede tener la posesión porque no sé qué, pues tiene que... Entonces son cosas bueno, que hemos aceptado bueno, entonces la historia que te decía era una que quizá la conocéis porque no sé dónde sale, pero son cuatro monos, ¿no? Que están como en una cámara, Buenísima esa, ¿eh? la conoces, ¿no? Y en esa cámara hay cuatro agujeros o cuatro aperturas donde científicos ponen como unas mangueras de estas de agua fuerte, ¿no? Como las que te dan en la prisión, por ejemplo. Y arriba hay unos plátanos. Entonces los monos, claro, cuando están ahí suben a buscar los plátanos, los científicos activan las mangueras, los rocían de agua y el mono se cae para abajo todo empapado de agua. Bueno, pasa un rato y vuelven a subir y manguerazo otra vez y todos para abajo. La tercera vez ya no suben los monos, ¿no? Dicen, ya no vamos a coger los plátanos porque sé lo que va a pasar, ¿vale? Entonces los científicos sacan un mono mojado y ponen un mono nuevo, seco. Y el mono seco, claro, va para arriba para los plátanos. Y los otros tres monos, ya sin necesidad de manguerazo, los otros tres monos saltan, cogen al mono que ha subido y lo bajan y le pegan una paliza, ¿no? Diciendo, no subas allí. Y luego sacan otro mono mojado y ponen otro mono seco. Y luego sacan otro mojado y al final ya no queda ningún mono que haya vivido la experiencia de ser Es rociado por flipante, agua. eso es flipante. Pero en cambio no hay ningún mono que suba, ni ningún mono que haya recibido ya casi ni una paliza, pero no hay ninguno que suba arriba a por los plátanos. Y dices, ¿por qué no vas a buscar los plátanos? Que es lo que te gusta, eres un mono. Y dices, bueno, pues porque siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, quizá los primeros monos tenían una justificación, pero ya los otros ya lo han hecho algo que funcionó hace un tiempo con los primeros monos, Sí, pero que a lo quizá mejor ahora ellos ya no no saben, pero a funciona. lo mejor los científicos ya no están. No están, los O... científicos habían ido, ya se habían Claro. ido y los monos, o sea, claro, a nivel de manipulación de masas, digamos, es increíble también, ¿no? Es decir, ya los científicos no están, pero ya tienen a los monos controlados por una creencia del pasado, de como siempre se ha hecho así. Entonces, yo creo que hay que romper con lo establecido, no porque lo establecido esté mal, porque al final los primeros monos estaba bien que no subieran porque ya habían vivido la experiencia, que ese no era el camino, y lo establecido es algo que ha valido en un momento del pasado. Pero en este momento, eso que valió hace unos años ya no vale aquí. Por lo tanto, voy a buscar otra manera de pensar, otra manera de hacerlo y ser valiente para fracasar también, evidentemente, porque cuando te pones en esa tesitura también fracasas y ver el fracaso también como un crecimiento y una cosa bendita, porque el fracaso ¿no? es algo bendito, hacer algo, fracasar, porque en cada fracaso hay aprendizaje y eso también de cara al jugador, ¿no? En cada error hay aprendizaje, eso también tiene mucho que ver con el ego al final, porque al final
¿A quién le molesta fallar? Al que le molesta fallar es a tu ego. Si tú no te relacionas con tu ego, de ese error lo que vas a sacar es observación. Hostia, vale, mira, le he pasado a la izquierda cuando hay un tío que está encima de la marca, le he pasado al pie, observo que tengo que pasar al espacio o que tengo que girar y jugar al otro lado. Observas y aprendes y el error ya lo ves como una cosa que tiene que darse porque te demuestra tu estado real de rendimiento y una cosa que es información y que es, o sea, que hay que estar agradecido casi al error porque es la posibilidad de mejorar. Pero siempre que lleves o mires el error desde la perspectiva del ego, eh, te vas a culpar o te vas a perder confianza o vas a tratar de no probar más ciertas cosas en el juego y a tratar de jugar de manera, pues para no fallar al final, porque lo quieres evitar. Y bueno, ya es toda la cadena que ya tú conoces y que lleva al fútbol que lleva. Y al final el equipo, no sé si sí o si no, pero como entrenador deberíamos pensar que el equipo es una imagen reflejada del entrenador, ¿no? O está hecho a imagen y semejanza del entrenador un poco. Y yo creo que es así, o sea, a nivel de que entrenadores que transmiten mucho miedo, tú ves equipos con eso, ¿no? Entrenadores que transmiten alegría, ves equipos alegres, entrenadores que transmiten intensidad, pues ves equipos así, o gente que transmite pasión. Entonces, cada equipo tiene ese matiz un poco del entrenador, que eso es algo mágico, pero porque claro que cada jugador es diferente, pero será eso y es así. Entonces, ese estado mental, me gusta decir más estado mental que emocional, porque primero es estado mental y luego sale lo emocional, digamos. Entonces, ese estado mental que lleva el entrenador consigo mismo, creo que influye muchísimo en el equipo. Por lo tanto, por eso me gustan mucho también tus podcasts y todo lo que tú haces, Miguel, porque está muy bien todo lo que aprendemos, toda la táctica, todo lo que enseñan en los cursos de entrenadores, bueno, está muy bien o no está muy bien, pero al final dices, si es que lo que influencia mucho en el rendimiento, aunque parezca mentira, es lo que tu estado mental y cómo tú te relacionas con todo, porque eso se transmite y es esa energía la que hace que los equipos sean mejores o peores. Absolutamente. Hay un clip que hice del capítulo con Fran, que es muy, muy visual. Molaría ponerlo ahora, ¿no? No sé hacerlo, pero así como mola mucho cómo habla Fran, con el acento que tiene, así muy, muy pausado, muy tranquilo. Decía algo así como, nos dicen que la táctica tal y cual, dice, y se queda así en silencio. El clip es buenísimo, pues se queda en silencio y dice, y no es nada de eso. O sea, es que no es nada de eso. No, no, no es nada. Es esa gestión que tú tienes, no gestión de personas, que no es, pero ese liderazgo, ese cómo llevas el vestuario, cómo te comportas, cómo te relacionas. Es lo de siempre. Luis, Yo veo vamos a despedirnos de la. Dale, no, dale. decía, yo veo el Arsenal, que me has hecho recordar ahora jugar con la energía que juega el año pasado, ¿no? Que lo vi toda la Champions del año pasado. Digo, pues será, mil equipos pueden usar la misma táctica, hacer los mismos movimientos, tratar de hacer el mismo bloque alto, la misma salida de balón y todo lo que quieras, pero es el cómo lo hacen, ¿no? O sea, es con la energía con la que lo hacen, o el convencimiento, o la coordinación, entonces al final sí, creo que es alegría, lo decía el otro día Bielsa también, ¿no? Lo decía de que la emoción al final lleva a que puedan resaltar tus virtudes, ¿no? Pues tiene un jugador muy bueno que si no está emocionado no resaltan sus virtudes como otro que es peor, pero a estar más emocionado y saca más virtudes y es mejor jugador al final. Perdona, No, no, Miguel, no, ya no te me he metido. lo. Yo creo que no te lo dicen porque la gente no lo sabe y los que lo saben, pues están en su historia, ¿no? Mm. Y bueno, pues para que haya algún proyecto como este. Pues sale uno de Pascuas a Ramos, que me parece bien. O sea, pero bueno, que yo creo que tendría que haber más. Oye, nos despedimos del público total y nos quedamos con los socios, ¿vale? Bueno, si quieres decirles algo, cierro yo y nos vamos con los otros. No, bueno, para mí ha sido un placer estar aquí siempre y es raro que no haya interacción al final, porque tampoco estoy tan acostumbrado, pero como siempre digo, si, o sea, no soy el responsable de estar aquí, no sé el significado que tiene este podcast para mi vida, ni para la tuya, ni para los que están mirando, pero bueno, me entrego a que creo que es mi camino y lo que tiene que ser, así que ojalá pues la gente se lo haya podido pues disfrutar y coger alguna idea interesante que les inspire en el futuro, en cosas que puedan hacer con ellos o con el equipo y ya, bueno, estaría bien.
A mí eso me jode un poco porque con los socios sí que tengo más relación, pero con la gente que lo ve fuera Ujú. no tengo feedback. Me fliparía. O sea, si tú que lo estás escuchando, pon un comentario abajo en YouTube, mándame un correo. O sea, necesito saber Claro. que realmente lo sé, pero necesito verlo y que me escriba y me diga, me quedo con esta idea o me quedo con la otra. Porque, joder, porque al fin y al cabo, a ver, yo con esto el podcast no gano dinero. O sea, me refiero, me pongo al servicio de los entrenadores y me fliparía saber que realmente está sirviendo. Que repito, estoy seguro que está sirviendo, pero Mm. me haría mucha ilusión verlo, ¿no? En comentarios, en correos, que me digan, joder, me ha flipado lo de Yanis, me ha flipado lo de Fran, me ha flipado lo de Kubi. O sea, si me Mm. estás escuchando y te apetece, déjame un comentario, donde sea, me mandas un correo, o en Instagram, o en Twitter, o estoy en todas partes. Y yo se lo hago llegar a ellos, porque al final esto lo hacemos un poco por amor al arte, ¿no? O sea, por contar una historia que nosotros sabemos que funciona y que posiblemente tú que estás al otro lado pues todavía no lo has escuchado nunca, o lo has escuchado y estás en la misma línea y estás practicando en esa historia, o dices que no tenemos ni puta idea, pero aún así no estás escuchando, que hay mucha gente así, seguro. No tenemos ni puta idea, lo más importante es el 433, pero nos escuchas cada lunes. O sea, bueno, hay de todo. Que me lo hagáis saber, ¿vale? Y ya con esto me despido y nos quedamos con los socios. Abrazos fuertes.